iba a matar a mí, que te iba a matar a ti. El secuestro del avión de Mexicano. Pues eran los tiempos de Martínez Domínguez. Hablar del presidente, 19 horas estuvimos al aire. 19 horas. En el penal de Topo Chico fue que tenía la ciudad en vilo, pero no te rajes. Gracias, bienvenidos a un video más. Hoy me da mucho gusto en esta entrevista tener, número uno, alguien que ha sido mi maestro. Fue como que la persona que me inspiró mucho a ser periodista, y no estoy hablando de edades, sino que básicamente fue alguien que empezó mucho antes que yo en la televisión y que es un ícono, básicamente, no solamente de la televisión regiomontana, sino la televisión en México. Me da mucho gusto recibir en este podcast hoy a Gilberto Marcos, licenciado. Qué amable, Muchas Paco. gracias por acompañarnos. Gracias por tus palabras. Gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Encantado. Y bueno, como lo digo, o sea, básicamente a mí me tocó trabajar con usted en mis inicios como periodista, como reportero, y recuerdo mucho esa época, ¿no?, de la televisión, en donde la libertad de expresión era muy importante. Pero antes de hablar de eso, me gustaría preguntarle, ¿cómo es que usted se hace periodista? O sea, ¿cómo es que decide ingresar en este mundo? Obviamente con un perfil de que su familia, más que todo, se dedicaba a las empresas. Entonces, ¿de dónde sale esta iniciativa por ser periodista? Pues de rebote. Yo llegué al periodismo de rebote, no era, digamos, una vocación inicial. Sí, mi familia industrial de toda la vida, nuestra empresa tiene 80 años y mi familia en el mismo negocio, vaya, de la industria textil, tiene más de 120 años. Entonces, pues lo lógico era que me encaminara a digamos, una ingeniería industrial y que fuera igual empresario industrial como mi padre. Pero la verdad es que yo quería ser médico y en la medicina lo que me gustaba era la psiquiatría. Me sigue gustando mucho. Acabo de terminar un diplomado el año pasado sobre psicología clínica, ansiedad y depresión. Y te digo, es un tema que me sigue apasionando y de alguna manera en el periodismo lo pude aplicar a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, no pude estudiar medicina porque la universidad estaba muy cargada de problemas en esa época. Estaba en paro. Y me decía papá, oye, pues síguele en el TEC. Él hubiera querido igual que fuera ingeniero industrial o licenciado en administración de empresas, qué sé yo, algo relacionado con la industria. Y pues me tuve que quedar en el TEC de Monterrey, donde ya estaba estudiando la prepa, y no pude ingresar a medicina por ese asunto. Y entonces no hallaba ni qué estudiar. Dije, bueno, pues estudiaré arquitectura. Eran cosas que más me llamaban la atención dentro de la oferta que tenía en ese momento el TEC. El TEC no tenía medicina en ese tiempo, ni tenía psicología. De hecho, me puse a estudiar una carrera en el TEC y simultáneamente psicología en la Universidad de Monterrey. Y no me fui a la Universidad de Monterrey a medicina porque estaba muy reciente el inicio de esa carrera ahí. Entonces, la fama la tenía y donde estaban los buenos maestros eran en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Total, pues, ¿qué estudio? Me topo a una persona que me dice, oye, yo me cambié de una ingeniería a comunicación, a ciencias de la comunicación, que es una carrera nueva, y te la recomiendo. Estaban empezando. Dije, bueno, pues prácticamente me metí a ver qué, ¿verdad? Uh-huh. Ya después, revisando mis antecedentes en la infancia y en la adolescencia, me di cuenta que tenía alguna tendencia a eso, porque en Navidad siempre pedía cámaras en aquel tiempo de cine o cámaras fotográficas, etcétera, y entonces hasta hacía entrevistas ahí a la familia. Pero pues realmente no lo veía como una vocación de largo plazo, sino más bien algo de un chavo que estaba jugando a ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, pues me fui adentrando en la carrera de comunicación y lo último en lo que pensaba era en televisión, porque estaba complicado. Me gustaba mucho la radio y en eso me topo un maestro del periodismo que era Jorge Villegas, que era maestro en la Escuela de Comunicación del TEC y era director de la carrera posteriormente. Entonces, pegado con él, empiezo a practicar ya el periodismo escrito primero
y de ahí ya participo con él en una revista, luego me voy al Diario de Monterrey en sus inicios y posteriormente al Norte. Así es. De ahí, del mismo Norte, me apoyan para llegar a la televisión, porque en ese tiempo, pues, los señorones no tenían medio cerrado ahí el círculo, ¿verdad? Claro. Que eran la vieja guardia. ¿no? La vieja guardia, los fundadores, los empíricos, y entonces veían a los que habíamos estudiado la carrera de comunicación como, pues, nos veían con sospecha, ¿verdad? De que les fuéramos a quitar la chamba. Fue un proceso difícil llegar a un lugar en donde básicamente ya estaban asentados pues todos los grandes, los fundadores, como lo dice. Pues yo ya desde un principio lo veía como algo natural. Sí fue difícil en algún sentido, obviamente, porque sí había un celo. Pero ya había pedido oportunidad en algún momento siendo estudiante y no me la dieron, ¿verdad? No, como no se la daban a nadie. Pero afortunadamente una llamada de Ricardo Junco, del Norte, cuando no me quise quedar en el Norte por alguna razón, yo siempre estuve muy a gusto ahí, en el Norte, también en el Diario de Monterrey. ¿En el Norte hacía reportero o qué era lo que hacía en el periódico? La edición Sierra Madre. Ok. Iniciamos la edición Sierra Madre, sí, hacíamos reportajes, una columna, vendíamos publicidad, hacíamos de todo, ¿verdad? Y su paso también por el Diario de Monterrey también ahí ya fue más. Era lo mismo, ¿no? En el Diario de Monterrey, que fue antes del Norte, era igual, venta publicidad, columnas y luego hasta nota policíaca, ¿verdad? Entonces, básicamente la talacha periodística la aprendió ahí en la prensa escrita, es decir, en la prensa escrita, tanto en la calle y en las revistas, ¿no? Como en la calle, ¿verdad? Y tuve pues gente que me acogió muy bien en ambos medios, que me ayudaron, que me orientaron, y obviamente Jorge Villegas, que pues estuvo desde el principio. Y luego esa llamada de Ricardo Junco, Américo Leal Villarreal, me abre las puertas para que empiece una seccioncita de 5 minutos en la televisión. ¿Que era Canal 2? No, era Canal 3 todavía. Era Canal 3. ¿Cadena Televisora del Norte era todavía? Sí. Todavía estaba don Mario Quintanilla, que es el fundador de la televisión, que también fue una fortuna haberlo conocido y haber estado con él en esos años. Así es. Bueno, entonces se podría decir, obviamente para dedicarse a esto hay que enamorarse del oficio, ¿no? Se podría decir que ahí se enamoró del oficio. Pero te voy a decir una cosa, Paco. Sí me veían como pues un reportero novel, ¿verdad? Que estaba iniciando. Pero mi tirada siempre era, porque así lo promovían en el TEC, en la carrera de comunicación, era, los vamos a entrenar para ser administradores de medios de comunicación. Directivos de medios. Y mi tirada siempre era esa. O sea, nunca perdía el objetivo de que, oye, pues yo estoy aquí para ser directivo de medio, no para estar saliendo en televisión ni haciendo periodismo. Entonces, cuando llega a Canal 2, le piden que haga eso. Sí, o sea, lo que hice fue periodismo. ¿Cuál fue y luego, ya en un encuentro con don Mario Quintanilla, cuando pregunta quién era el chavo que había hecho una entrevista, era la famosa entrevista al Indio Huichol, que me abrió las puertas, por lo menos a conocer a don Mario Quintanilla y a que me considerara. Háblenos un poco de cómo era la entrevista para las personas jóvenes que no vivieron. Bueno, era una persona totalmente con atuendo de huichol, venía de Santa Catarina, Jalisco, a Monterrey a apoyar a sus hijos, les traía dinero, a visitarlos, porque había mandado a sus 2 hijos a estudiar aquí en Monterrey. Fíjate, con todo su esfuerzo él vendía cosas para venir y apoyarlos económicamente y que siguieran estudiando lo que él no hizo. Entonces, cuando llega al canal preguntando con quién podía hablar para denunciar que la policía lo había robado, lo bolsearon en la central de autobuses. Entonces, pues preguntan por alguien y yo estaba ahí de reportero haciendo guardia. Salgo con él, me narra la historia y se pone a llorar. Y pues
la verdad que me conmovió la historia, pero también dije, esto es muy bueno para la televisión. Claro. Y entonces lo llevé a enfrente del canal, donde había una barda rústica de bloc sin pintar y sin nada, hierbas en la banqueta. Dije, este es el escenario ideal, y ahí lo entrevisté. Y entonces, de hecho no podía, ya no lloraba, le hice alguna preguntilla de esas picosas para provocarle el llanto otra vez, porque finalmente, pues para qué me lo quedaba yo, sino de lo que se trataba era de transmitir la injusticia que le habían provocado los policías. Exactamente. Y entonces llora contando su historia, y volteo yo la cámara y hago una crítica al gobierno entonces de Pedro Zorrilla y a la policía de aquel entonces, de cómo estaban robando gente tan pobre como ella, como esta persona. Y eso, después al transmitirse en una entrevista de 8 minutos y pico, se transmite completa en un programa en la mañana y bloquea el conmutador. Don Mario Quintanilla. De las llamadas que había del público. Exactamente. Al querer hacer una llamada a don Mario, ve que está bloqueado el conmutador, que no puede ya hablar, y le pregunta a la secretaria, ¿qué está pasando? Y la secretaria, Marta Elba, le dice, pues es que se transmitió una entrevista hace un momento y se bloqueó el conmutador porque la gente está llamando. A ver de qué se trata. Don Mario le escarba al tema y entonces me manda a llamar. Pide que la entrevista se transmita completa en el noticiero de la noche, que era un noticiero muy corto, de 15 minutos, y tiene mucho éxito porque el hombre se va con muchas cosas que le regaló a los televidentes de Monterrey, ¿verdad? Y de ahí entonces me ofrecen ser reportero y conductor de noticieros, cosa que acepté, pero siempre les decía, oye, pues yo quisiera algo aquí. Algo directivo. De escritorio, sí. Y entonces, en eso me ofrece don Mario un puesto que no sabía ni cómo llamarle, y decía que era como station manager, como jefe de estación. Pero lo que quería era que cuidara la imagen de la televisora. Dije, no, hombre, pues encantado. Y pasa una semana, y pasan 2, y pasa un mes, y voy con don Mario y le digo, oiga, don Mario, no me han ni siquiera asignado una oficina. Me dice, es que ya lo pensé bien, usted no es para estar sentado 8 horas en un escritorio, le voy a amargar la vida, usted necesita moverse y andar por todos lados. Y entonces le voy a encargar un programa de 2 horas cada domingo. Y le dije, oiga, no, pero mi puesto, yo quiero mi puesto. Y don Mario dice, no, lo seguí hasta el coche, me acuerdo de esa vez, y me dijo, haga ese programa de 2 horas cada domingo. Muchos estarían buscando esa oportunidad. Pónganle nombre, sale en 15 días. En 15 días. Así, en 15 días, caray, dije yo. Y mi puesto, don Mario, y se arrancó en su coche. Se acabó el puesto. Y pues empezamos con Foro. Foro está en el aire. Ahora, ¿cuántos años duró Foro al aire? 22. 22, bastantes. 22 años. Usted me quiere convencer a mí de Pero usted tiene una forma de pensar. Usted tiene una forma de ver las cosas que suceden en su entorno. Regresando a esa época, me está hablando de, había pasado el penal. El penal fue un motín muy grande que hubo en Monterrey, en el penal del Topo Chico. Exacto. Y que también fue un reto para la televisión, para la televisora, por una transmisión en vivo. Yo me recuerdo haberla visto desde mi casa, y que duró muchas horas. 19 horas estuvimos al aire. 19 horas. 19 horas. Yo creo que nunca se había hecho una cobertura como esta. Era un evento como extraordinario. Yo creo que como antecedente y más corto fue el secuestro del avión de Mexicana. Así es. ¿Eh? En el aeropuerto internacional. Exactamente. Escobedo. Pero fue mucho antes. Así es. Ya la cobertura que se hizo en esta ocasión en el penal de Topo Chico fue algo extraordinario en cuanto a las horas de transmisión que tenía la ciudad en vilo, porque nunca se había hecho una cosa tan larga y tan sonada, con un resultado tan trágico como la muerte del capitán Domene.
Era el director del penal. Que era el director del penal y con quien yo tenía mucha relación desde mis inicios, porque hice varios reportajes en el penal. Él fue muy amable conmigo. Vaya, me refiero que era yo un chavito que estaba empezando como reportero, pero siempre me abrió las puertas del penal para hacer reportajes y mostrar la realidad dentro del penal. Para crear un poco de contexto, el penal, los reos se amotinaron, tomaron rehenes y entre los rehenes estaba el director, ¿no? Exactamente. Cuando se hace todo este disturbio, llega la televisora, colocan sus microondas para transmitir en vivo y de ahí ya ininterrumpidamente se hizo la cobertura. Yo recuerdo haberlo visto reportando y en eso se escucharon unos balazos, etcétera, ¿no? Así fue, ¿no? Sí, sí, sí. En la cárcel. Nos encontramos hoy en el penal del Topo Chico, en el penal del estado de Nuevo León. Sí, fue un evento inolvidable para toda la gente que estuvo al pendiente de esa transmisión. Acuérdate, era un pueblito el Topo Chico. Claro. Entonces el capitán Domene, el director del penal, iba con sus secretarios y su chofer a comer a uno de los restaurantes que manejaban allá adentro los internos, ¿verdad? Las personas privadas de libertad. Muy diferente a lo que es ahora. Si tú te vas a los penales actuales, que es Podaca 1, Podaca 2, Cadereyta, Femenil, todos están súper controlados. No es un pueblito como aquel del Topo Chico. Como aquel de antes. No, nada que ver. Aparte era el único penal que existía, ¿no? Exactamente. Ya con una sobrepoblación, fíjate, había, me acuerdo que tenía una capacidad instalada para 750 personas, hombres y mujeres, y ya tenía 1,500. Y el capitán Domene, desesperado, me decía, oye, diles que hay un hacinamiento aquí tremendo, que necesitamos resolver este problema. Era el único penal. Y actualmente, de los 1,500 internos que había en aquella época, 1980, hoy tenemos 11,000 y fracción, 11,500. Así es. En todos los reclusorios. Volviendo un poco a la cobertura, yo me imagino que 11 horas de cobertura, todo ese tiempo fue todo un reto técnico y de físico para todas las personas que estaban ingenieros, hablando de la cobertura, ¿no? Reporteros, todos los que estaban ahí, ¿no? Yo creo que también creó un precedente de la importancia de la noticia en ese momento en vivo, ¿no? Que yo creo que la televisión en ese tiempo no cubría ese tipo de cosas. No, y también de la inmediatez. Ahí se le dio un valor tremendo a la inmediatez porque la prensa escrita pues, quedó totalmente rebasada con eventos como este, ¿verdad? Yo me acuerdo caminando por la calle, todos los hogares viendo esa transmisión, exactamente, ¿no? Ininterrumpida de todo lo que estaba pasando, ¿no? Ahí es donde me brincó por primera vez la importancia de la televisión en términos de inmediatez sobre la prensa escrita. ¿Por qué tan triste, señora? No, bueno, pues estar aquí no es para estar alegre. Siempre está uno privado de su libertad y no puede uno estar alegre. ¿Qué es lo más triste de estar aquí? No estar con sus hijos de uno. Eso es lo más triste. Pasa ya la cobertura del penal, vienen otras coberturas. Recuerdo mucho también otro que causó mucha polémica, mucha gente lo vio y hoy en día hay muchos videos, incluso en redes sociales, de la cobertura en La Coyotera. ¿A matar a quién? ¿Quién la quería matar? Que era una colonia que funcionaba básicamente como zona de tolerancia, así como muy escondida, pero olvidada de las autoridades y de la gente. Estaba de la sociedad. De la sociedad, claro. La sociedad, lo sorprendente para nosotros fue que la sociedad, a la sociedad le llamara tanto la atención porque no conocían, no tenían ni idea que eso existía en Monterrey. Ahora, ¿cómo se le ocurre a usted el tema? Porque nadie lo había dado una cobertura a esto. ¿Cómo sale de la idea de ese reportaje? ¿Cómo va a dar hasta ahí? Pues con las platicadas de, oye, ¿y aquí qué? No, pues aquí está una zona de prostitución tremenda, hay mucho homosexualismo.
y en aquel tiempo era muy llamativo, ¿verdad? Que hubiera tanto homosexual en la forma en que había en la Coyotera. Ya ni se diga las prostitutas, ¿verdad? Pero pues alguien comentó y a mí me pareció un tema interesante, sobre todo porque era un barrio muy, muy deprimido. Y nuestra intención, aparte de mostrar una cara de la ciudad que la gente no conocía, no tenía idea, pues era también ayudar a que este tipo de zonas en Monterrey pues tuvieran un respaldo de la autoridad para que se levantaran en su infraestructura, como sucedió cuando el gobierno de Martínez Domínguez volteó a ver y dijo, oye, pues hay que meterles drenaje. No tenían drenaje, no tenían las calles pavimentadas, etcétera, ¿no? Ahora eran temas atrevidos para la época. Sí, no se publicaba porque nadie quería hablar de eso, ¿no? Era así como que no vamos a mostrar esa parte de esa cara de la ciudad. Claro, ¿no? Y siguió por un buen rato, gracias. Esa forma de taparse los ojos de nuestra comunidad, ¿no? De nuestra sociedad. Que ahí es donde el periodista tiene que poner el dedo para eso, ¿no? Claro. Ahora, obviamente vienen este tipo de coberturas, usted con el programa Foro, que también vale la pena mencionarlo, fue punta de lanza en el sentido de las entrevistas. Los personajes más importantes que venían a Monterrey o incluso serán invitados, tenían que pisar el Foro, ¿no? Para ser entrevistados, ¿no? Pues sí, eso no fue de la noche a la mañana. Fue un trabajo de años, ¿no? Fue el ir trabajando con un muy buen equipo, porque si solo no lo hace, ¿verdad? Y un equipo al que le pude transmitir y que estaba en sintonía para enfocarnos en lo que tanto faltaba en esa época, que era la libre expresión. Así es. La libre expresión de las ideas y mover a la opinión pública. A mí me llamaba la atención en las primeras entrevistas, ya no de Foro, sino antes en los noticieros, que la gente, cuando le preguntabas algo sobre el gobierno, con micrófono en mano, como reportero, le daba miedo decirlo lo que en privado te habían dicho, ¿verdad? Claro. O sea, les daba miedo hablar. Entonces dije, pero ¿por qué no le vamos a dar expresión articulada a toda esta sociedad que está ávida de expresar sus molestias, sus inconformidades, sus inquietudes, sus temores? Pues que lo digan públicamente. Y de eso se trató en un principio Foro, ¿verdad? La idea era darle expresión articulada a la opinión pública. Y poco a poco se fue construyendo hasta convertirse en una... levantarse obligadamente a ver Foro todos los domingos. Claro, ¿no? como todo, ¿no? Vas puliendo tu producción, igual que pasa en las empresas, vas puliendo tu producto, ¿no? Así es. Y así fue con Foro. Empezamos con mesas redondas muy tranquilas y luego fuimos expandiéndonos a lo que luego pues sería un distintivo del programa, que era la confrontación de las ideas. Así es. Porque al principio tú invitabas un candidato a la alcaldía de Monterrey por el PRI y no quería ir con el del PAN. Claro. O con el de las otras oposiciones, pero en aquel tiempo no se daba mucho el básicamente debate. El PAN, ¿verdad? Y no. Es más, ni en el mismo programa. Entonces, iba un domingo el del PRI y otro domingo el candidato del PAN. Y lo que queríamos nosotros era confrontarlos. A raíz de ahí, de un detalle que hubo con Martínez Domínguez, el gobernador, y el candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, que fue un domingo distinto al del candidato del PRI. En aquel tiempo era Óscar Herrera Hosking, el papá de Marta Herrera, la actual secretaria de Igualdad. Hubo un enfrentamiento ahí, unas palabras que se aventaron unos a otros. A raíz de ahí dijimos, si no quieres venir, pues no vengas. El otro sí va a venir, pero tienen que estar los dos juntos, o los tres o los cuatro candidatos a la alcaldía o a la gubernatura, etcétera. Y eso cambió totalmente el panorama, claro, porque nos dio una posibilidad de confrontar las ideas políticas a la manera en que nosotros queríamos hacerlo, que no se daba en ningún otro lugar de la
del país, ¿verdad? Ahora, nuevamente se abre la puerta a algo que no se hacía tradicionalmente en la época, ¿no? Que era debatir en televisión, era imposible. Que no se hacía en Monterrey, pero tampoco se hacía a nivel nacional. Así es. Y cuando alguien preguntaba o cuestionaba, ¿y por qué en Monterrey? Bueno, pues porque en Monterrey hay una competencia periodística, una competencia de libre expresión que tampoco se daba ni en prensa escrita ni en radio, menos en televisión a nivel nacional. Sí, recuerdo muy bien los esfuerzos de periódicos como El Norte, exactamente, luchando contra el gobierno, sí, incluso la censura por el papel periódico, etcétera, etcétera. El esfuerzo incluso de Canal 2, Canal 3, sí, por esa libertad de expresión, sí, que era difícil en esa época, ¿no? No, difícil no solo frente al gobierno, sino frente a los mismos directivos de la televisora. Claro, la autocensura, ¿no? No, hombre, sí. No, y no es porque no estuvieran de acuerdo con lo que uno decía, sino porque pues estaba la guillotina de la concesión de por medio. Y en aquel tiempo también de la licencia de locución, que ahora pues ya les importa un comino, ¿verdad? Pero en aquel tiempo te podían quitar la licencia, ¿verdad? La pauta publicitaria también, que era una parte. La pauta, por supuesto, que llegó a pasarme. Claro. Ok, la libertad de expresión, obviamente, en una época en la que no existía y había que luchar por eso. ¿Qué tan difícil fue desenvolverse con libertad en esa época en la que principalmente la presión era de parte de los políticos, ¿no? Sí. Pues mira, quiero decirte antes que parte del entusiasmo de estar en un programa como el que estuvimos y luego también en los noticieros era precisamente este reto de conseguir una apertura que no existía. Y luchábamos por la democracia, la democratización de los medios, que claro, pues siempre es subjetividad, de verdad, no todo es totalmente objetivo y tu verdad puede ser distinta a la mía, etcétera, pero finalmente nosotros buscábamos que entre las verdades o lo que consideramos verdades, opiniones que dábamos nosotros sobre algunos temas, pero que también los demás tuvieran la oportunidad de expresarse, de expresar sus ideas. Así iban miembros del Partido Comunista al programa. Que no tenían espacio en ninguna parte. Hombre, ¿no? En ningún lado, se quedan espantados claro. de que los invitaran. Se asustaban, yo creo, ¿no? Claro, pero era parte del enfoque que nosotros traíamos. Y sí era muy difícil con los políticos. En aquel tiempo, recuerdo que el gobierno del estado grababa los programas en video y los mandaban a México a gobernación. Para que vieran lo que están haciendo. Latoso. Ya se salió sigue del local. diciendo, está criticando, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues internamente, los dueños de los medios pues, estaban reclamando constantemente, ¿verdad? Entonces a veces tenías que disimularle un poco y bajarle al volumen y luego volver otra vez a las andadas. Claro, que era una manera de seguir adelante. Y afortunadamente siempre nos salimos con eso, ¿verdad? Es decir, con nuestra idea de que hubiera realmente libertad de expresión. El programa decía libre expresión, foro libre expresión. Y en alguna ocasión me dicen, oye, quítale lo de libre expresión. No, pues ¿cómo? Claro. Si ese es el leitmotiv de esto, ¿verdad? Sí, pues. De ahí no se lo voy a quitar. Claro. Alguna vez amenazaban con bajarle el switch. Si te sales del Huacal en un programa en vivo, le bajamos. O sea, haz de cuenta que se nos fue la luz. Qué difícil. Sí, muy, muy presionante. Pero eso hasta te ayudaba a seguirle, ¿me entiendes? Esa tensión. El reto, esa adrenalina, ¿no? Esa adrenalina de que estás luchando por algo en lo que crees y que te está costando, ¿verdad? Es que parecería increíble a las personas de hoy en día que no vivieron esa época. Yo creo que tal vez lo han visto solamente en las películas, pero así era México. O sea, era luchar contra eso para tener las libertades que se tienen hoy en día. Ahora pues ya se olvidaron de eso, sí, de seguro. No, pero hoy muchos no lo vivieron. No lo vivieron, pero fue una época muy difícil. ¿Cómo era lidiar, por ejemplo, con el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, autoritario, que nada más sus chicharrones tronaban, así acostumbrado a que se hacía lo que él quería? ¿Cómo era ser crítico? Incluso muchas de las entrevistas con él fueron así duras, ¿no? Duras. Desde que llegó hubo problemas. Desde que llegó de candidato y luego
gobernador, porque me tocó participar en las elecciones cuando él fue electo gobernador. Por ejemplo, que le preguntaba si le llegaban los constructores, los que construían obra pública, con la maleta llena de billetes ahí a su despacho, ¿no? Mentira. Y usted me decía que no, que usted nunca ha robado, que nada más en el mercado un plátano cuando era niño, que tenían... Yo nunca me he robado un peso de nadie. Y se han hecho los del PAN que están aquí en Nuevo León, por ejemplo. Pero ustedes son los que han gobernado 70 años, o sea, pues claro que todo es... Pero empezamos... Yo no estoy diciendo que igual lo hubieran hecho otros, pero pues nada más ustedes han igual lo estado. hubieran hecho, no tienen capacidad. Y pues, igual sacábamos, y adentro del canal había una rebatinga, ¿verdad? Porque, oye, no pases eso. Pero ¿cómo lo voy a pasar? Se están robando los urnas, votos, sí. las urnas. El hombre está empistolado ahí defendiendo al PRI. Y me costaba bastante convencerlo, ¿verdad? Pero finalmente salían las cosas. Alguna vez le dije a don Mario, oiga, si esto no se transmite, yo me voy, no tengo ninguna necesidad de estar aquí. Claro. Y además traigo el yugo de mi padre que me decía, nomás si te corrompes, te desheredo, nomás si no te ajustas a la verdad. O sea, él también estaba siempre presionándome. Y usted muy joven, ¿no? Me imagino que Yo estaba muy chavo. Que 20 y tantos, ¿no? Pues sí, recién salí de la carrera, ¿verdad? Ahora, O sea, yo me acuerdo mucho, hablando del tema de esas elecciones, una vez interrumpieron la programación, noticia de última hora, y sale Gilberto Marcos ahí, que lo acababan de golpear en una colonia porque habían grabado el robo de unas urnas y unos porros, sí. etcétera. También tocó ese tipo de represión, de Sí, que en elecciones había que reportar que las cosas estaban mal, ¿no? Sí, pues eran los tiempos de Martínez Domínguez, que te digo, ¿verdad? Y luego hubo otros eventos. En una, por ejemplo, una queja del gobernador también, cuando viene el presidente López Portillo, estaban de fiesta y demás, y yo me acerco a la gente del Estado Mayor, era un chavito, entonces, pues, fácil, te acercabas y, oye, es que quiero entrevistar al presidente. Le caí bien a uno de ellos, o al jefe del Estado Mayor que iba allí, y me dice, párese ahí y el presidente se va a parar con usted. Órale. Muy bueno, pues voy, me paro con el micrófono de reportero y venía con Martínez Domínguez, ¿verdad? Triunfante López Portillo, porque eran tiempos Claro. de triunfo, Presidencialismo. ¿verdad? Y el petróleo a todo lo que daba, o sea, no hallábamos cómo administrar la abundancia. Y me acuerdo que camina y dije, no, pues este ya se fue por otro lado. Se da la vuelta y se viene directo conmigo y se para ahí. Y lo entrevisto y le digo, le hice una pregunta que molestó de tal manera que me aprieta el brazo donde tenía el micrófono y me responde. Y el gobernador Martínez Domínguez desencajado ahí al lado, como diciendo, híjole, ¿Cuál pregunta era? Un reporterito de aquí. No, hombre, le preguntaba, él traía lo del Plan Global de Desarrollo, y yo le preguntaba de cómo no hacerlo un plan globero. Ok. ¿Verdad? Sí. Digo, tampoco era, nomás que eran de piel muy sensible. Pero Sí, pues en esa tampoco era época nada, nadie se atrevía a cuestionar al presidente. Oiga, ¿cómo le haremos entonces para que no se convierta en un plan globero? Su plan global de desarrollo. No, hombre. O sea, una cosa muy simple, pero no me dejaron transmitirla. Ah, no salió al aire. No salió al aire. Hablaron Porque de la hablaron presidencia. de la presidencia y decir, oye, ¿qué trae, verdad? Años después la transmití. Ya que había salido López Portillo y en una de esas la colé. Yo ya era director de noticieros y la aventé por ahí, ¿verdad? Como con algún pretexto hablando de López Portillo la sacamos. Pero era muy complicado en los medios electrónicos hablar del presidente, tocar al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Así es, las tres cosas intocables que... Y todos lo hicimos, ¿verdad? Así es. Digo, todos lo hicimos finalmente, porque ahí fuimos colándonos poco a poco para ir metiendo ese tipo de temas, ¿por qué no? ¿Cuál fue la parte más difícil con Martínez Domínguez? La entrevista en donde fue más... Hubo un momento candente. en que todavía no había entendimiento de la libertad de expresión de parte del gobernador. Y en una de esas
la lámpara, una lámpara, 1980, te estoy hablando, Foro tenía 6 meses al aire, y me acuerdo que estaba conmigo para hacer un comentario Carlos Ortiz Gil, que era editorialista del Norte. Del Norte, claro. Y entonces yo 2 días antes recibo una lámpara de parte del gobierno como regalo de Navidad del gobernador. Pues sí, una lámpara con un moñito, pero con una etiqueta. Y la etiqueta decía Huskies, San Antonio, una famosa tienda que había en San Antonio, Texas. $210. Dije, caray, ¿cómo le hace el gobierno para contrabandear estos productos, verdad? A todo mundo le regalaban lámparas de esas, muy, muy bonita lámpara. Pero dije, yo acababa de entrevistar el domingo anterior a Jesús Ábalos Ficache, que era el del resguardo aduanal del noreste. El resguardo aduanal, exactamente. El jefe de las aduanas en el noreste. Y decía, ni una rebanada de pan va a pasar de contrabando en las aduanas, licenciado. Y bueno, pues sí, está bien. Pero luego vi la lámpara esa, me la llevo al programa el domingo, y el domingo ahí estando con Ortiz Gil y otros colaboradores, digo, y por cierto, aquí está esta lámpara. Se la contrabandearon en el avión del gobierno. $210 que no tienen por qué estar gastando a costa de los impuestos que pagamos los ciudadanos para regalar a los periodistas. Y aquí está. Pueden venir por ella, porque aquí no es bienvenida. Y menos si es de contrabando. ¿Y cuál fue la reacción? Nunca pasaron por ella. La tuvimos que rifar ahí entre todos, entre la gente. Pero me imagino que le molestó mucho eso al gobernador, ¿no? El hecho de haber... Pues claro. Entonces ahí despide el de Comunicación Social. Lo despidieron. Pues sí. Y bueno, pues de ese tipo de encontronazos tuvimos. Alguno donde canceló toda la publicidad por el cuestionamiento que se le hizo de manera improvisada, porque lo pasé de golpe a la sala del programa, cuando estaba el candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey. Le dice que hasta lo van a quemar en leña verde a Martínez Domínguez si comete fraude en las elecciones que estaban por venir. Ya se organizan grupos de escoria, de hombres sin principios, gusanos podridos, que quieren o tratarán de robar lo que el ciudadano pone ahí adentro. ¿Para qué tener, pues, la urna si ya se va a robar de todas maneras? Yo confío en tu honor y en tu palabra, Alfonso. Y pobre de ti que la prostituyas. Si yo también la prostituyo, estoy dispuesto a que me cuelguen y me quemen en la Plaza Monterrey. Periodismo televisivo. Entonces don Alfonso sale muy molesto del programa y al día siguiente está cancelada toda la publicidad. Ándale. Pues sí. Todos los anunciantes el lunes en la mañana ya habían cancelado. Entonces ahí tuvimos un enfrentamiento. Porque alguien me dice, vamos a hablar con Martínez Domínguez. Le dije, yo no tengo nada que hablar con él. No dependo de los anuncios. Claro. Y eso que en ese tiempo, la publicidad, en todo mi tiempo en la televisión, la publicidad comercial era la superior. número 1. Claro. Ahorita no. Ahorita es la publicidad política o de gobierno. Y antes no había prácticamente publicidad de gobierno, salvo unos anuncios de agua y drenaje para que cuidáramos el agua. Obviamente da una independencia tener más publicidad privada que el gobierno. Claro. Sí. Y sin embargo, decía, oye, el programa nació sin anuncios. Así es. O sea, y ni yo necesito anuncios, ni la televisora tenía programado tener anuncios ahí, porque era un programa de digamos, que le dábamos a la comunidad como un regalo de la televisora. Ahora, hablando de Foro, ¿cuál fue la entrevista más difícil? Y déjame te digo, perdóname. Entonces, en ese encuentro con don Alfonso, le digo, oiga, yo creí que usted era más inteligente, ya me hizo grande, porque les habla a todos a cancelar. Lorenzo Zambrano me decía de Cemex, no, Gilberto, es que la situación está muy crítica, la situación económica. Le decía, pero ¿cómo me dices eso? Si ya me cancelaron 5 más. Claro. Y uno me dijo que era porque le habló el gobernador y lo amenazó con que si seguía publicitándose en Foro, no le iba a pagar los 10 millones que le debía
algo que le estaba... De facturación, claro. De alguna facturación. Y total le digo, pues yo pensé que era más inteligente. De veras, don Alfonso, pues ya me llevó a otro nivel. Dice, no, usted que cree en la democracia es un ingenuo. Este pueblo no está preparado para la democracia. Eso pensaba. Debería de mandarlo a Suiza, me dijo. O a Suecia. ¿Y en algún momento llegó a ser cordial la relación ya después? Y después, con el tiempo, no sé si alguien lo aconsejó, o de plano le cayó el 20, o de plano dijo, con este no puedo. Y ya le hacía preguntas pesadísimas y el hombre respondía como si nada. Claro. Es decir, finalmente, de alguna manera lo estás legitimando con una entrevista pesada. Claro. Y eso lo comprendió. Pasó tiempo, pasaron años, pero finalmente lo comprendió, ¿verdad? Así es. Y hasta le gustaba que le estuvieras... Debatir y contestar. Pegando, claro, lo entendió, lo entendió finalmente como político. Sí, no, era una persona inteligente además, ¿verdad? Pero no estaba acostumbrado porque él se había pasado su vida política en el DF. Claro. Entonces, pues allá no. Sí, de todos, de sí señor, sí señor. Sí, no. La corrupción de los medios, el control de los medios era tremendo. De la época era tremendo, claro. Era nadar pero contra no nada más de la época, Bueno, siempre, ¿no? También de esta época. Así es. Ahora, ¿cuál fue la entrevista más difícil en Foro? En general, no solamente... Con Cuauhtémoc Cárdenas. Con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Después de que había aparentemente perdido las elecciones del 88 con Salinas. Sí, que estaba muy enojado por eso. Muy enojado por eso, ¿no? No, pero difícil porque no contestaba, o sea, contestaba en corto. Okay. Casi contestaba sí o no. Y lo entrevisté muchas veces. En una sí le dije, ingeniero, en privado, ¿sabe qué, ingeniero? Me hace sufrir en las entrevistas. Porque esto debe de llevar una cadencia de... Yo le pregunto, usted responde, y yo le voy preguntando sobre lo que usted me dice. Y si me responde sí o no, pues no puedo jalar así, ¿verdad? Y no le conviene a usted. Claro. Entonces, por favor, pues respóndame un poquito más largo y si puede sonríe. Eso le dije y lo tomó muy a pecho, porque me dijo, claro, Gilberto. Respondió con sonrisa cuando debía sonreír y un poco más largo para poder... porque si las comparaba con Porfirio Muñoz Ledo, wow. No, pues sí. No. Sí, claro. No. El hombre lo podía interrumpir con algo que estaba diciendo para repreguntarle. Me respondía de inmediato y volvía a retomar el tema. Sí. Muy brillante. Una brillantez claro. tremenda. Y no digo que el ingeniero Cárdenas no, pero él es más adulto. Más parco y más... Más parco, ¿verdad? Son maneras de ser distintas. Ahora, la entrevista con María Félix también la recuerdo mucho. Cuando fue la doña a Foro y... Pues fíjate, entrevisté varios presidentes, no solo de México, sino del extranjero. Y si hay una entrevista a la que me preparé y donde sí estaba apurado, era con María Félix. Así es. Porque muy canija. Sí, entonces mentalmente me fui preparado. Yo le voy a preguntar esto y si me responde así o si me responde groseramente, yo voy a controlarme y si me responde así, le voy a preguntar esto otro, y etcétera. Entonces, hice todo un esquema de laberintos para ver cómo iba a estar la cosa. Y efectivamente, muy brava. Fíjese que a mí se me figura completamente impúdica su pregunta, porque me está viendo dura. Así se le ve y se le conoce siempre, una mujer que impone. ¿Por qué no me han hecho polvo? ¿Por qué no me han hecho polvo? Todos ustedes los periodistas. Pero al final la entrevista salió perfecta. Pero salió muy bien, pues, y tuvo su pegue con la gente. Y terminando se levanta y me dice, oye, muy bien, te felicito. Y me pareció muy buena. Y discúlpame por ser así, pero no puedo ser ante el público de otra manera. Tenía que ser el personaje, ¿no? Exactamente. Ella no podía dejar de ser la doña frente a las cámaras. Así y luego nos fuimos a comer, una lindura de persona. Pero sí, en la entrevista me tenía... Bastante, fíjese. Y para haberse preparado también con el estrés, ¿no? Porque sí, en corto...
esa mirada no es de mentirita, ¿no? Ajá. Esa Una personalidad muy fuerte de María Félix. Muy, muy fuerte. Y muy hábil para responder. Muy, muy hábil. Ahora, después de Foro viene la parte de, ahora sí, la parte ejecutiva, cuando se convierte usted en director de noticias primero en el 85. Canal 2, que 84, ya era Televisa 85. Monterrey, creo. Y luego encabeza un grupo de jóvenes periodistas que ahora no solamente era usted, sino que este grupo de jóvenes empujan hacia esta libertad de expresión. Y yo recuerdo que empiezan a salir coberturas en elecciones en Coahuila, empiezan a viajar a otras partes para hacer reportajes de investigación, etcétera, ¿no? Recuerdo Santiago González, San Juana Martínez, muchos periodistas jóvenes que surgieron ahí. ¿Cómo fue encabezar este equipo y cómo fue salir adelante en medio de toda esta época que también era difícil? Pues fíjate, fue una de las mayores satisfacciones internas, porque ya teniendo un puesto directivo, a pesar de que ya con Foro había tratado de formar un equipo, Asael Sepúlveda fue fundamental desde el inicio de Foro, y él me acompañó hasta el final, en paz descanse Asael, y otros que estuvieron ahí trabajando con nosotros. Pero el equipo más grande se forma con la dirección de noticieros. Y da la oportunidad, porque me dieron rienda suelta en ese sentido, pues de crecer el departamento de noticieros, tener más elementos, que no fuera nada más estar recortando notas del periódico para retransmitirlas, para leerlas al aire. O sea, ya con más recursos se pudo no solamente formar un equipo humano, sino también técnico. Y aparte, generar noticias, generar agenda, ¿no? Exactamente. No seguir los periódicos del día anterior. Exactamente. No, al contrario, decíamos, oye, no, pues que no tenemos por qué seguir a otros cuando nosotros pues, somos los dueños como te decía, de la inmediatez. Claro. Y podemos hacer cosas que los otros no hacen o que no van a tener el mismo impacto, porque la imagen es fundamental. Y la otra es que los vamos a sacar 24 horas antes. Claro. Y tú fuiste parte importante de eso. Así es. Cuando empezamos las coberturas nocturnas, la nota policíaca, los reportajes de investigación, a los que yo les tenía tanta fe, porque no se hacía nada de eso. Así es. Y eso a mí me apasionaba. Y sobre todo, ver cómo pues todos iban creciendo en el sentido periodístico. Ahora, paralelamente a esto surge también Buenos Días, ¿no? El noticiero matutino. Bueno, con la dirección de noticieros iba el paquete del noticiero de la mañana, que yo tampoco quería hacer. Cuando se lo ofrecen, le dicen, tiene que ser director de noticias y el conductor del noticiero también al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y le dije, bueno, pues un año nada más. Porque, pues, imagínate las desmañanadas, siendo yo un bohemio. Estaba muy pesado. Pero además decía, oye, el público se va a fastidiar. Claro. Porque me están viendo los domingos, un programa largo, que ya no era de 2 horas, sino de 3, y luego de 3:30. Y luego también todos los días, que empezó corto el programa y terminó el noticiero en más de 3 horas. ¿Verdad? De 7 a 10 de la mañana, sí, correcto. De un poquito antes de las 7 a las 10. Y yo decía, se va a fastidiar la gente. Entonces, un año me quedo. No, pues llegó el año y no. Oye, ahí quédate. Y así nos fuimos quedando. Ahora también fue punta de lanza los noticieros matutinos. En Monterrey no existía ese concepto tal y como lo conocemos ahora. Y es un concepto que sobrevive. O sea, hoy nadie se levanta ni sale de su casa si no va el noticiero matutino, que era la rutina de esa época, ¿no? Que sobrevive y con la misma pauta. Exactamente. Que hicimos en aquel tiempo. Así es. De las medias horas, de los horarios de cada sección. El formato es casi el mismo. Ese no ha cambiado. En todos los canales. Que es el formato que se hizo. Afortunadamente. Lo que ha cambiado, por ejemplo, es la nota policíaca. Ahora, tú ves incluso los nacionales, que me acuerdo que en aquel tiempo batallamos para convencerlos ¿te acuerdas que mandábamos de aquí, de Monterrey, el programa de primer plano? Exactamente. Claro, y se transmitía a nivel nacional. Y se escandalizaban en México, y Jacobo me decía, oye, pero no, pues es que si no es llenar como ahora todo el espectro de un noticiero con notas policíacas. Acuérdate que nosotros lo enmarcábamos en un espacio con una advertencia, advertencia al público de que pues, iba a pasar esto, ¿verdad? Que la gente sensible
cuidado con las imágenes, etcétera. Sí, ¿no? fue una evolución, porque yo me acuerdo que fue difícil meter la nota roja en la televisión. Sí. Yo me acuerdo haberlo discutido con usted y también haberlo como que pensado, ¿no? Antes de meter este segmento, de poner un reportero. En este caso me tocó a mí estar en la madrugada y hacer el reporte de todo lo que había pasado en la noche. Pero era, acuérdate, era porque, oye, ¿por qué el periódico la saca antes que nosotros? Uh-huh. Y luego nosotros nos quedamos mirando como, ¿verdad? ¿Cómo? Uh-huh. Sacaron un... Por los vespertinos, ¿De qué nos, periódicos de qué nos vespertinos. perdimos? No, incluso El matutino. el matutino. ¿De qué nos perdimos? ¿Por qué no fuimos a ese evento fuerte, verdad? Ahora pues sí, un choquecito por alcance y olvídate, Uh-huh. es un escándalo. No, eran notas interesantes que le ganábamos a la prensa escrita 24 horas de anticipación. Igual pasó con las columnas políticas, que le decía, oye, igual que la nota policíaca, Uh-huh. la columna política no tiene existía, por qué ser... no existía en la televisión. No existía, y no tiene que ser patrimonio exclusivo de la prensa escrita. Así es. Vamos a hacerlo nosotros. Y de ahí surge, porque en el periódico ves, no sé, Maquiavelo, y quién sabe quién lo escribe, ¿verdad? Pero acá sí daba la cara. Entonces, oye, pues la tejedora. El personaje de la tejedora. El barrendero, ese que comadreaba y daba el comentario y daba el editorial. comentario de los trascendidos. Claro. ¿Verdad? ¿Qué era eso? Entonces, pues por eso hicimos esa incursión en la nota. Ahora, encabezar política. un departamento de noticias, tener el noticiero en la mañana, no arrastró en medio de este ambiente que había político, etcétera, amenazas. ¿Alguna vez lo amenazaron? ¿Alguna vez temió por su vida en Pues esa sí, época? No sí. era lo mismo que ahora la delincuencia organizada, pero sí había grupos Fíjate, de interés que no así querían. habláramos de los narcotraficantes, no pasaba nada. Ujú. No te decía nada. Yo alguna vez leí algo sobre los narcotraficantes y les echábamos, y así como en general, ¿no? Ujú. No pasaba nada. Sí pasaba amenazas políticas, de político que le pegabas o algo, Ujú. te amenazaba o te mandaba un mensaje difamatorio en un pasquín. Ujú. ¿Verdad? De repente veías una nota ahí falsa. Patrocinada por ellos. De toda falsedad, pues ya sabías de quién venía. Claro. Los políticos y luego pues hubo un caso súper sonado que fue tremendamente fuerte para mi familia y para mí, Ujú. que fue el caso Polo del Real, ¿verdad? Polo del Real era el contexto es que era un abogado que se dedicaba a cobrar deudas y también después a presionar políticamente opositores del gobierno y de hecho incluso golpeando y amenazando gente, ¿no? Era Y divorciando gente con Ajá, amenazas. Con amenazas, ¿no? Era como el lado oscuro de los abogados, ¿no? Sí. Sí. Entonces un grupo de abogados dice, oye, tenemos que manifestarnos en contra. Ujú. Pasa esto. Ah, bueno, pues yo les doy el espacio. O sea, en contra de esas amenazas que tenían de ese abogado. Sí, Sí, sí. y de que estaba ya excediéndose. ¿verdad? Insostenible la situación. Insostenible. Me acuerdo que incluso De hecho, esa vez se publicó mucho cuando golpearon a un empresario Bardahuil de Exacto. Linares por un cobro de una deuda y que salió todo golpeado y ya ahí era es donde- excesivo, ¿no? Ahí es donde ya empezó el problema. Así es. Pero pues el mismo gobierno le dio cuerda a Polo. Entonces dije, órale, pues vénganse. Entonces ahí es donde se arma el programa, pero en vísperas del programa empiezan las amenazas. Amenaza incluso a mi familia, a mi padre, los amenaza de muerte, averiguó sus teléfonos y direcciones y todo, a mí también. Y pues nosotros adelante con el programa, lo sacamos. Pero ese mismo día saco un desplegado Ujú. que yo nunca entendí cómo le habían permitido en el periódico Ujú. publicar una sarta Lo de recuerdo perfectamente. de mentiras y de barbaridades, de verdad, que no tenían nada que ver conmigo, pero era justamente para amedrentarme. Y pues ya no había de otra. Me recuerdo muy bien que habla papá, mi padre, y me dice, oye, me acaba de amenazar Polo. Me dijo tal y tal, que iba a matar y violar a tu madre y a tus hermanas. Ujú.
que me iba a matar a mí, que te iba a matar a ti. Nomás te digo una cosa, yo estoy cubierto con eso, no te preocupes, pero no te rajes. Okay. Nomás no te rajes. Y ahí le seguimos, ¿verdad? Con todo ese costo, ¿verdad? Porque no deja de ser un costo. La gente, y no había redes sociales, pero y a veces digo, qué bueno que hubiera en mis tiempos, pero qué bueno que no hay, porque sí, están tremendas y la gente muchas veces se cree tanta cosa que, pues bueno, te acostumbras porque haces hígado en el medio de la opinión pública, ¿verdad? Pero sí te lastima, ¿verdad? Sobre todo que tienes familia. Claro. Y eso que no estaba casado ni tenía hijos, me hubiera dolido más, ¿verdad? Claro. Volviendo al abogado, él lo hacía con total impunidad, ¿no? Pero incluso después se supo que protegido por algunas esferas del gobierno, tuvo que salir huyendo. Posteriormente, de hecho, esa vez de esas amenazas fue cuando me tocó conocerlo, yo trabajaba en el Diario de Monterrey, me mandaron a entrevistarlo y hago la entrevista, fue la primera vez que lo conocí personalmente y publiqué mi nota al día siguiente, ¿no? Y usted me habló para felicitarme por la nota, que le había parecido muy ecuánime, muy objetiva, y a raíz de ahí pues hubo un ofrecimiento de trabajo y me voy a trabajar a Televisa, ¿no? ¿Y tú no habías hecho televisión? No, y lo hiciste. Ahí fue donde aprendí y me enamoré de la televisión, claro. Lo hiciste estupendamente. Sí, sí. Y fíjate, hoy veo mucha gente que hace entrevistas en televisión, que tienen podcast, o sea, lo hacen en redes. Y digo, hijo, eso, si hubiera tenido la oportunidad de ver a toda esta gente con talento, me los hubiera llevado a la televisora, ¿verdad? Sí. Entonces no había más que esta oportunidad de conocer el talento de alguien que leyendo una nota. Así ¿verdad? es. Lo hice contigo y lo hice con otros que fue semillero de que talentos. Me entrevistaron y que a la hora de ver las entrevistas, leerlas, dije, caray, esta gente es de talento. Claro. Y tiene ¿Cuántos que talentos no salieron de allí, ¿no? De Televisa Monterrey. Y bueno, nomás para cerrar el capítulo, Leopoldo del Real Ibáñez después se falleció trágicamente ejecutado en un restaurante enfrente de Cintermex, cuando cenaba con el director de la entonces policía judicial, ¿no? Entonces, Fernando Garza Guzmán, ahí lo ejecutan y le cuesta la chamba a Fernando Garza Guzmán, y bueno, finalmente terminó así el abogado Leopoldo del Real Ibáñez, luego de que había huido y había regresado, como él lo dijo textualmente, por la puerta grande a Nuevo León, y finalmente lo ejecutaron, ¿no? Así terminó. Y bueno, hablando un poco más de esto, bueno, después de la dirección de noticias viene la dirección general del canal, ¿no? Finalmente usted se encarga de dirigir todo este proyecto de ya Televisa Monterrey. Sí, en el 8-9. Que me acuerdo que fue un éxito el concepto de la fuerza de la imagen. Sí. Aún hoy en día muchas personas se recuerdan, a mí a veces me dicen, oye, tú trabajaste en la fuerza de la imagen, ¿verdad? Porque fue un concepto muy fuerte que fue de mucho arraigo entre la gente, ¿no? La gente tenía, y no solo era el rating, sino la identidad que tenían con la televisora y que sabían, no solo la veían, sino una que podían televisora contar. Local, ¿verdad? Sí. Cuando yo empecé en televisión, a finales de los 70, el 80% de los televidentes veían el Canal 3 y no atendían la televisión nacional. Así es. Así, cuando transmiten por primera vez en Televisa a nivel nacional el Chavo del 8, a los de Monterrey nos pasó de calle. Fue hasta que lo revivimos en los 90, cuando tuvo un gran impacto aquí en Monterrey, al grado de que me llamaban de México para ver por qué la telenovela que estaba transmitiendo a nivel nacional no se veía como se veía el Canal 2 o la Fuerza de la Imagen en aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, ese era un paréntesis. Le pusimos la Fuerza de la Imagen por meter un concepto nuevo de darle nombre, ¿verdad? Si era el Canal de las Estrellas, pues ¿por qué no la Fuerza de la Imagen, ¿verdad? La fuerza de la imagen, la emoción de cada instante, espectacular. Además que habíamos cambiado el 3 al 2. Claro, se había cambiado la frecuencia, ¿no? Además de que no queríamos decir Televisa Monterrey. Claro, la gente creyó después que Televisa había comprado la televisora, y no es cierto. Mayoritariamente fue siempre de Televisa.
Claro. Pero no decíamos Televisa Monterrey, y alguna vez me cuestionaron en México, y le decía, oye, es que tiene muy mala imagen Televisa. Por la parte electoral del 85 y otras razones. Entonces, pues mejor nos quedamos así como locales, ¿verdad? Claro. Y por eso Y aparte la fuerza gente de la imagen. prefería mucho los contenidos locales, ¿no? El talento local, los noticieros locales. Sí. Cuando me toca dirigir a mis noticias, también los ratings más altos estaban en los noticieros locales, más Sí, que en el nacional. La gente, ¿no?, es más localista, ¿verdad? Así es. Y yo recuerdo en el 89 que me hice cargo de la televisora, se producía localmente el 34% de toda la programación del canal. Ok, bastante producción. Y yo lo fui subiendo, no, era poco. Lo demás lo traíamos de México. de los refritos de películas antiguas, etcétera. Y lo subimos al 70%. 70%. Bastante producción. De producción local. Con la misma gente, ¿eh? Ajá. O sea, nomás fuimos más productivos. Entonces ahí ya viene esa ola de producciones locales, ¿no? Sí. Bueno, algunos programas se conservaron durante años. Recuerdo Codazos, que fue un ícono de la televisión. Sí. Pipo, que se conservó por muchos años, ¿no? Club Infantil, algunos que sobrevivieron toda esa época, pero incluso de generación en generación. Pero viene esta nueva ola también de programas y de conductores jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue esta transición? Pues, la idea que yo tenía era de que fuera una transición suave, llevadera, porque no podías quitar de golpe a los íconos de la televisión, a los fundadores de la televisión. Por eso mantuvimos programas como Codazos y otros. Mario Valle estaba ahí cuando muere Don Chucho. Y yo tenía plena conciencia de que poco a poco y naturalmente, orgánicamente, iba a venir el cambio. Nada más ir metiendo gente joven para que estuviera lista para los nuevos proyectos que sustituyeran aquellos de tantos años. Nada más que en el 97 ya había muerto don Emilio Azcárraga Milmo y llega su hijo, Emilio Azcárraga Llán, y en eso me dicen en una junta ahí en México, oye, pues 1997, a quitar las canas del aire. Todo. Y me acuerdo que estábamos cumpliendo, ¿qué? 40 años. Y le decía, oye, pero eso, estamos cumpliendo años, estamos haciendo mucho ruido, y pues ¿cómo voy a quitar a la gente mayor? Esto es un proceso que ya empezó y se ha ido dando poco a poco. No puedo quitar a todos de un golpe, ¿verdad? Y meter a pura gente joven. Necesitamos un respaldo de los que han tenido esa credibilidad y ese apego con la gente, y finalmente no pude convencerlos. Quita todas las canas. Le dije, voy a hablar con ellos a ver qué dicen y ya tomaré una decisión. ¿Pero qué vas a hacer? No, pues voy a tomar una decisión, porque si no están de acuerdo, yo me voy. Nomás si les digo una cosa, ni me digan que hable con Pipo. Ahí sí no lo puedo tocar. Porque si quieren que se vaya Pipo, ustedes le dicen y nomás me avisan para irme yo antes. Y así fue. Es decir, hablo con todos y me acuerdo que estaba el licenciado Alvarado, estaba Mario Valle y otros de gente mayor. Le digo, me están planteando esto en México, a mí me parece muy injusto, porque yo pienso que esto debe ser natural y ustedes naturalmente se van a ir retirando. Y pues me duele que esté pasando, porque vamos a festejar los 40 años y luego sin ustedes no creo que sea justo. Díganme qué hacemos, porque si ustedes quieren, yo también me retiro. Y recuerdo que entre otros levantó la mano Mario Valle y me dijo, y lo tengo tan presente porque me duele cuando lo recuerdo. Me dice, oye Gilberto, pero yo no te voy a cobrar nada, o sea, no me pagues nada. Qué nomás difícil. Déjame seguir con el programa, porque es mi único horario. Yo necesito un horario para ponerme mi traje, mi corbata, salir en un horario todos los días. Claro. A trabajar, y estar jubilado. Claro. Y le dije, oye, pues es que no es cuestión de dinero.
Es cuestión de que quieren darle otra imagen a la televisora. Para no hacerte el cuento largo, dijeron, bueno, pues tú síguele y te entendemos y ni modo. Y sí me pegó muy duro. Y no le dije a Pipo. Pero Pipo sabía. Digo, se enteró por mis ejecutivos o alguien le filtró y andaba nerviosón. Y murió meses después. Meses después murió... Sí, porque eso fue en mayo del 97, no se me olvida. Ajá. Y Pipo murió en febrero del 98. Después del homenaje que se le había hecho, que se iba a retirar y finalmente... No, eso fue antes. Cuando dice la frase, Pipo será Pipo. No, eso fue antes. Fue antes de eso. Lo de la frase fue antes. Que ya me había dicho, y me quiero retirar. Y, ¿cómo? Y yo me acababa de hacer cargo del canal. No, eso fue mucho antes. Años antes. Que en esa época él ya se quería retirar y finalmente se arrepintió al ver toda esa gente en el evento, ¿no? Sí, claro. Entonces, oye, se quiere retirar Pipo y no. Pues le organizamos un evento en la Plaza de Toros. Y ahí fue donde, al ver que todavía tenía mucha aceptación, estaba lleno aquello, entonces fue donde pronunció esas palabras y dijo, no, pues me quedo. Güey. Pipo dejará de ser Pipo hasta que el último latido de José Marroquín deje del corazón de José Marroquín deje de latir, ¿no? Fue su mensaje. Y bueno, pues siguió ahí hasta que falleció, como lo menciona usted, ¿no? Exactamente. ¿Te has fijado que ya no hay programas infantiles? No hay, no existen, ya no. Se han ido a las redes sociales. No sé qué ven los niños, pues sí, en las redes sociales, están todos pegados. Así es, ese nicho se fue para allá. Sí, pero yo creo que debe haber algo. Ahora, debería de haber algo, porque los chavitos, los de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pues ni modo que los traigas con el aparato no puede ser. Ahora, eso me da pie para la siguiente pregunta. Ha evolucionado mucho la televisión, pero también han crecido esa parte de las redes sociales. Hoy en día se habla, igual que como se hablaba con la radio o con el cine cuando salió el videocassette, se habla es que la televisión va a desaparecer. Yo tengo mi propia opinión, pero le pregunto su opinión. ¿Cuál es el futuro de la televisión con este auge de las redes sociales, ¿no? Que ahora los contenidos están yendo hacia allá, los anunciantes, etcétera? Y bueno, la televisión, como la conocimos tal y como la conocimos de aire, está cada vez perdiendo anunciantes, ¿no? Y audiencia, Fíjate. Cuando surge la televisión, ¿qué decían? La prensa escrita va a desaparecer. Así es. Y no desapareció. Se repartieron muy bien el pastel de la publicidad. No pasó nada. Así es. Nada más que con las redes, ahí sí yo siento que le están pegando muy, muy duro a la televisión abierta, y a los medios impresos. Tremendamente. Esto sí está cambiando radicalmente el tema de los contenidos. Y con la libertad que hay para expresarse en las redes, pues está ahí sí marcando la pauta. De hecho, yo siento que la televisión sigue a las redes. Así es. ¿Verdad? Cuando antes todo el mundo seguía la televisión. Sí es un cambio muy radical y yo creo que deben de reinventarse. ¿Verdad? La televisión abierta está atendiendo básicamente, y lo vemos en los cambios que ha habido, digamos, trae un nicho del sector socioeconómico más bajo. Entonces, pues oye, ¿por qué está la televisión así? Bueno, pues porque tienes que atender al público que te busca. ¿Verdad? Claro, No, claro. No hay de otra. ¿Verdad? Yo creo que siempre tenemos al frente de un medio que estar atendiendo o interpretando la opinión pública que te sigue. ¿Verdad? Así es. Y esa es la que tienes que alimentar. Si eso es lo que les gusta, bueno, entonces a los que no nos guste, pues tenemos ahora tantas opciones que le cambias fácilmente. Así es. Antes había menos opciones. Ahora, después de ser directivo, periodista, reportero, todo eso, viene el momento de retirarse, ¿no? Es decir, viene el momento de que ya no está en la televisión, ¿no? Finalmente viene un cambio generacional en Televisa, etcétera, y usted sale de la televisión. ¿Cómo fue este cambio y cómo cambió su vida una vez que deja la televisión, que durante muchos años era diario y se levantaba tempranísimo para ir? Sí,
Mira, un tema importante con mi retiro, porque quizá yo me hubiera retirado de los noticieros, no del foro del domingo, porque incluso cuando me retiro, no me retiro del foro inmediatamente, a petición de Emilio Azcárraga. Pero yo iba a seguir con la dirección general y con otros manejos que me estaba pidiendo el propio Azcárraga. Nada más que acordamos, y esto no lo decía nunca porque necesitaba, una es que pasara tiempo y la otra es cerrar algunas puertas y aclarar algunas cosas, pero habíamos acordado una fórmula de accionaria que finalmente no se cumplió. Entonces ahí sí yo incluso me molesté porque yo le decía, oye, mi padre falleció, yo me tengo que ir al negocio de mi familia, a menos que me quede aquí como accionista, no solo como director general. Entonces en un principio hubo una aceptación, después siempre no, y ya el ambiente ya no estaba, ya no me estaba gustando, y yo estaba muy presionado también por irme al negocio familiar. Y la verdad es que cuando dejo primero el noticiero, y todavía pasó 1 año y medio para dejar foro, haz de cuenta que fue una liberación, porque yo muchas veces quise primero pasarme en la noche, no en la mañana, sobre todo cuando ya tenía familia, esposa, hijos, y luego retirarme en los noticieros y quedarme con el con el programa del domingo, que es un poco más lo que me gusta, la entrevista, la confrontación de ideas, la opinión, etcétera. Aunque en el noticiero también emitía mis opiniones, ¿verdad? Y hacía algunas entrevistas. Pero sí sentí una liberación inmediata. Ahora, no la total liberación que hubiera pensado, ¿verdad? Porque me imaginaba que ahora sí ya iba a hacer cualquier cosa, me iba a ir a una cantina y nadie me iba a saber quién era, ¿verdad? Y no fue así. No fue así. Pero sí me quité una carga, empecé a practicar algo que después de 16 años en el noticiero, 22 en foro y los mismos 16 como ejecutivo de la empresa, clavadísimo en esa chamba, pues no había podido disfrutar. Entonces, con mi familia, desayunando con mis hijas y mi esposa, ni yo me la creía, ¿verdad? Y estaba realmente en ese sentido muy contento, ¿verdad? ¿Qué hace actualmente Gilberto Marcos? Pues chambear en el negocio familiar, pero siempre combinado con actividades sociales. Claro. La familia sí es muy demandante. Los niños cuando están más chicos, bebés o muy pequeños, no te demandan tanto como luego te empiezan a demandar cuando van creciendo en la adolescencia. Y uno piensa que ahorita el menor tiene 21 años y dices, no, pues ya, pues no, sigues siendo papá y dedicándoles tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿ninguno de ellos le gustó el periodismo de los hijos? No. Nadie. No. Quizá había una tendencia ahí del menor de Santiago, pero afortunadamente no. Mejor es lo que uno piensa como padre. Que hagan otras cosas, ¿verdad? Así es, sí. Sí, pero sí, le digo, es que, a mí me fue muy bien, pero pues no siempre se da, ¿verdad? Es de mucho sacrificio, es un oficio de mucho sacrificio, requiere disciplina y sí, y tener mucho hígado, ¿verdad? Pero te digo, yo llegó un momento en que dije, bueno, voy a combinar el trabajo. Me ofrecieron muchas oportunidades de seguir haciendo periodismo, en radio y televisión, y me negué siempre, porque una de las condiciones para mí es que haya libertad. Claro. Y si no va a haber libertad, y luego de veras, ya cuando sales de donde estabas y ves hacia atrás, dices, híjole, qué pesado.
andar luchando para Claro. lograr esa libertad. Porque hoy en día estábamos hablando del pasado, pero hoy en día hay lugares donde incluso no sigue habiendo tanta libertad de expresión. No, O sea, y hay una autocensura tremenda. Claro. Y desafortunadamente mucha corrupción. Me da pena ver la gran cantidad de corrupción que hay en el medio. Y, de los dos lados, política y periodística también. Sí, Claro. no, por supuesto, de los dos. Y entonces empecé a hacer mucho trabajo comunitario. Le he dedicado mucho tiempo a eso. Espero que haya valido la pena promover la participación ciudadana, trabajar con las colonias. Oye, es que quieres ser alcalde. Pues sí, hubiera querido ser alcalde, pero no. En no algún por eso, momento sí lo pensó seriamente. pero no por eso he trabajado en eso, sino porque te vas dando cuenta que urge hacer cambios que a veces no se pueden lograr más que desde el poder, ¿verdad? Claro. Pero eso ya pasó. Yo he seguido trabajando en todo ese tipo de actividades sociales. Fui presidente de Vertebra, presidente de la Federación de Colonias, del Foro Libre Democrático, entre otras cosas, y en consejos ciudadanos, presidente del Consejo de la Policía de Monterrey. Y actualmente estoy como presidente de Fomento Laboral Penitenciario, FOLAPAC. Que es una y que organización. también me da muchas satisfacciones. Algún hijo me dice, ay papá, pero ¿para qué le dedicas tanto tiempo a eso? Pues es tiempo de gorra, ¿verdad? No, pues... Es una vocación que ya se parte de trae. mi vocación, Claro. esencial. ¿Los medios están descartados totalmente o algún no lo ha pensado? No, pues me hace que ahorita hay pura chaviza, no sé si... No es como en Estados Unidos, Paco. Así es. En Estados O en Unidos otros uno países, se puede jubilar. pero en Estados Unidos hay presidentes viejísimos, conductores viejísimos. Reporteros viejísimos. Y tiene una enorme credibilidad. ¿Verdad? Claro. Y aquí no, aquí necesitas ver chavos. Tal vez en las redes sociales lo podríamos ver en un Sí, programa pues, de entrevistas, ¿no? Como, Pues sí, es lo que me dice mi esposa, pero de repente he hecho comentarios y los subo, pero necesito más disciplina para hacerlo. Necesito más tiempo. Claro. Que sí me gusta opinar y hay cosas que me enrabian y quiero decirlas públicamente, y además de lo que se trató siempre es de influir con tu punto de vista en la opinión pública. Además, hoy hay algo que me encanta de las redes sociales, que antes uno necesitaba un medio de comunicación para poder expresarse. Ah, sí, claro. Ahora lo No. único que necesitamos es un teléfono celular y sencillísimo. las ganas para darle, ¿no? Y te digo, hay mucho talento. Claro. Yo veo cosas realmente, gente muy talentosa, que yo me los hubiera pirateado acá. Así es. Me los hubiera traído a la televisora. Y muchos ya andamos en las redes sociales como este podcast que estamos combinando con el otro trabajo, ¿no? Qué Y bueno, Paco. muchas que haya gracias. muchas opciones, te felicito. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Una última pregunta. ¿Qué le deja de enseñanza a la televisión, el periodismo en particular, a usted como persona? ¿Qué se lleva de todos esos años? Yo creo que lo más importante es el haber tenido ese contacto con el público, el poder haberlos servido a través de lo que informábamos y de lo que opinábamos, de darle, como dije antes, expresión articulada a la opinión pública, que está inquieta por muchas cosas, pero sobre todo me deja una enorme conciencia social. Ese conocimiento social que tuvimos a través de nuestro contacto con la gente, comunidad, con ¿no? la comunidad. Le da a uno ese feeling, ¿no? Es la mayor enseñanza. Licenciado, La muchas mayor gracias. satisfacción. Muchas gracias por Hombre, te aceptar la agradezco, entrevista. Paco. Muy amable, espero que no sea la última. No, hombre, Paco, muchas gracias. Y espero que a nuestra audiencia le haya gustado esta plática con Gilberto Marcos, repito, un ícono de la televisión, no solamente de Monterrey, sino de todo México, y de la defensa de la libertad de expresión que desde épocas muy difíciles se ha estado defendiendo hasta hoy en día. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse y poner sus comentarios. Yo los leo todos uno por uno. Y bueno, si les gustó, compártalo para que más gente tenga acceso a este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.